Hola niños y niñas de séptimo básico, darle la bienvenida a la clase de hoy día en la cual vamos a trabajar el objetivo de reconocer factores de la organización política de Grecia y Roma que tienen incidencia en la actualidad. Vamos a partir con los griegos. Vamos a comenzar. El Estado, como legado griego, ¿cierto?, en nuestra actual política. Tenemos que los griegos, ¿cierto?, fueron los primeros que conocieron el Estado como hoy lo conocemos, ¿ya? Crearon para la ciudad una administración interna que se asemeja a la que conocemos, ¿cierto? La ciudad más destacada en este ámbito fue la ciudad de Atenas, ¿ya? Otro concepto que nos dejaron, ¿cierto?, los griegos es el concepto de democracia, ¿ya? Eh, la democracia, ¿cierto?, es sin duda el legado más importante de la civilización griega. ¿Ya? En Atenas, ¿cierto?, con Pericles se llegó al máximo esplendor democrático, ¿ya? Creó órganos de gobierno que permitían al pueblo, ¿cierto?, elegir a sus propios representantes y a atender todas sus peticiones, ¿ya? Por otro lado, también tenemos el legado importante de los griegos, la constitución, ¿ya? Tenemos que la constitución, ¿cierto?, es otro legado del mundo griego, ¿cierto? Fue la carta máxima del Estado o ley primaria, ¿ya? El primer ejemplo de constitución fue la de el político ateniense Solón, ¿ya? Aquí se sentaron, ¿cierto?, los límites de la ciudadanía, es decir, ¿cierto?, los derechos y los deberes de las personas, ¿ya? Aquí les dejo, ¿cierto?, como un cuadro resumen y comparativo, ¿cierto?, de la democracia ateniense y la democracia actual. Vamos a mencionar algunos antecedentes relevantes. Por ejemplo, dice que todos los ciudadanos en Atenas, ¿cierto?, todos los ciudadanos participan del gobierno, a diferencia, ¿cierto?, de la democracia actual, que elegimos a otros que decidan por nosotros, ¿ya? También podríamos decir que el ciudadano en Atenas, ¿cierto?, está obligado a participar en el gobierno. A diferencia de la democracia actual, ¿cierto?, el individuo es libre de participar o no en el gobierno, entre otros antecedentes, ¿cierto? También vamos a hablar de algunos aportes, ¿cierto?, que nos dejaron los romanos en cuanto a que ocupamos hoy en día, ¿cierto?, en relación al sistema político, ¿ya? Tenemos que, por ejemplo, se destaca, ¿cierto?, por el derecho romano, ¿cierto?, el derecho, ¿ya? Eh, es la contribución más importante de los romanos y en él se basan, ¿cierto?, las leyes europeas, ¿ya? Afirma los derechos de las personas, ¿cierto?, tanto dentro de la familia como en la propiedad privada, ¿ya? Otro antecedente importante también tenemos el concepto de república, ¿ya? En el cual, ¿cierto?, podemos destacar eh, que se caracteriza, ¿cierto?, por mantener un equilibrio, ¿cierto?, entre distintos poderes a través de la creación de instituciones eh, que lo delimitan, ¿cierto? Evitando con esto la concentración del poder en una sola persona o identidad, ¿ya? Aquí también les dejo, ¿cierto?, un cuadro comparativo, ¿cierto?, en relación a la República Romana y las repúblicas actuales, ¿ya? En la cual, ¿cierto?, en la República Romana se habla de la separación de los poderes, ¿cierto?, al igual, ¿cierto?, que las repúblicas actuales que tienen que ver con la división de los poderes, ¿cierto?, de carácter electivo y temporal, ¿ya? Y que son representativas, ¿ya? También otro antecedente podría ser la votación de leyes, plebiscitos y elecciones en cuanto a la República Romana, y antecedentes de la República actual son solo elecciones, ¿ya? Los plebiscitos son instancias de carácter excepcional, ¿ya?
Bien, a continuación los invito a observar un video en relación a la clase. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las ideas más bellas y revolucionarias que ha creado el hombre. Hoy vamos a conocer la democracia. La democracia consiste en la idea de que los ciudadanos de un país participen en la elección de quién les va a gobernar y en la toma de las decisiones políticas de ese gobierno. Esto se hace usando el derecho al voto cuando somos mayores de edad. Pero la democracia no siempre fue así y ha recorrido un largo camino antes de llegar a ser como la conocemos hoy. Vamos a viajar al pasado para ver cómo empezó todo. El nacimiento de la democracia. La palabra democracia proviene del griego y significa el poder del pueblo. Es una idea que fue inventada hace muchísimo tiempo por los ciudadanos de Atenas, una ciudad de la antigua Grecia. Consistía en un sistema de gobierno en el que las decisiones eran discutidas y decididas por una asamblea de ciudadanos. Los miembros de la asamblea eran elegidos por sorteo y las decisiones se elegían por mayoría de votos a favor. Eso sí, ni las mujeres ni los esclavos podían votar, no tenían ningún derecho. Algún tiempo después, las ideas democráticas de los griegos viajaron a Roma, donde empezaron a aprobar leyes y a elegir a sus gobernantes mediante asambleas de ciudadanos. Aunque para ser miembro de esas asambleas tenías que ser rico, noble y muy poderoso. El pueblo aún no podía decidir. Aún no era una auténtica democracia. En la Edad Media, la democracia no existió. Los reyes y los nobles eran los que decidían todo. Se comportaban como verdaderos tiranos, como dictadores a los que no les importaba nada cómo vivía el pueblo. Hasta que a finales del siglo XVIII estalló la Revolución Francesa. En 1789, el pueblo francés se enfrentó y derrotó a la monarquía absolutista. A partir de ese momento, empezaron a establecerse en Francia los primeros principios realmente democráticos, especialmente al idear el derecho al sufragio universal, es decir, el derecho de cualquier ciudadano, ya fuera rico o pobre, para votar y poder participar en la elección de sus gobernantes. Aunque lo de universal no era cierto, ya que por aquel entonces las mujeres aún no podían votar. Más adelante, la democracia viajó a otros muchos países, donde también se estableció como sistema de gobierno. Pero por desgracia, han existido y siguen existiendo diferencias y desigualdades entre las personas. Las mujeres, por ejemplo, no pudieron votar en muchos países hasta el siglo XX y algunas razas, como la negra, eran y siguen siendo consideradas como ciudadanos de segunda en muchos lugares del mundo. La democracia aún tiene que perfeccionarse. Bueno, ya hemos conocido la historia de la democracia y hemos aprendido que busca el bien común y se basa en el respeto a los demás, en la igualdad entre las personas independientemente de si son hombres o mujeres, ricos o pobres, blancos o negros. Todo el mundo tiene los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, y hay que respetar las normas y las leyes escritas en la Constitución. Esto es la democracia y a nosotros en Happy Learning nos encanta. Creemos en el respeto y en la solidaridad y pensamos que nadie es superior a nadie. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bien,
ahí teníamos, ¿cierto?, un poco de la historia de la democracia. Bien, a continuación les voy a pedir que realicen en su cuaderno una ficha resumen y que contrasten, ¿cierto?, las formas de cómo se representaban, ¿cierto?, los derechos de los ciudadanos en el mundo antiguo y en la actualidad, ¿ya? Em, Deben analizar, ¿cierto?, los conceptos, ¿cierto?, que vimos en la clase y compararlos con la actualidad, cómo eran antes y cómo son ahora, ¿ya? ¿Qué incidencia pueden tener? Se pueden apoyar de los cuadros resúmenes que yo les dejé de ambos aportes, ¿ya? Que salen como al final de la explicación de cada concepto que yo les di, los cuadros resumen, ¿ya? Pueden profundizar la clase de hoy día, ¿cierto? Con las páginas 70, 76, 78, 80, 82, 83, 88, 92 y 93 de su texto de estudio, ¿ya? Deben recordar enviar su tarea, ¿cierto? Con letras legibles, ¿cierto? A mi correo que es caritojara1@yahoo.es, ¿ya? A continuación, ¿cierto? También les dejo un resumen, ¿cierto? En relación a lo que se habló en la clase en cuanto a los conceptos de Estado, de democracia, de constitución, ¿cierto? De derecho y de república. ¿Ya? Con esto pongo fin a la clase. Saludos a todos.